Gracias, estimados amigos de Verdades y Rumores, por estar con nosotros en este primer espacio Contrastes con Darwin Chávez, que estará disponible para ustedes todos los viernes a las 7 de la noche en nuestro canal YouTube. Por eso les solicitamos que se suscriban a nuestro canal para que reciban las notificaciones. Antes de cada programa tendremos un pequeño editorial sobre un tema de actualidad para nuestro país. Y no podía ser otro que los efectos que está teniendo la pandemia por coronavirus en Venezuela. Para nadie era un secreto que Venezuela era y sigue siendo uno de los países en peores condiciones para enfrentar una emergencia que ha superado sistemas sanitarios con mucho desarrollo, con muchos recursos como España e Italia, por ejemplo. Eso sin hablar de Estados Unidos, que tiene unas particularidades distintas al resto de los sistemas sanitarios. Hoy Venezuela vive una situación grave. Grave, el Zulia sigue siendo la zona cero de la pandemia. La cantidad de casos es muy elevada. Ya hay autoridades regionales, el caso del gobernador Omar Prieto y otras autoridades regionales del PSV que han contraído la enfermedad. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay un grave subregistro de casos. ¿Por qué el subregistro? En primer lugar, porque el gobierno tiene una limitada capacidad para realizar pruebas PCR. Solo se hacen en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en Caracas. Y supuestamente hay unos laboratorios móviles que están funcionando a nivel nacional y que permiten hacer ese tipo de pruebas, aunque dudamos de la capacidad real que puedan tener. Pero además hay otro factor que está incidiendo en el subregistro. Y eso está ocurriendo en el sur y no dudamos que esté ocurriendo en otras regiones del país. Y es que las personas que presentan los síntomas de la enfermedad, antes de ir a un centro asistencial para que le hagan la prueba, prefieren automedicarse y comenzar una cuarentena familiar voluntaria. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no van a un centro asistencial? Porque no quieren vivir lo que están viviendo los pacientes en el hospital universitario y en el resto de los hospitales centinelas, pero además lo que viven las personas en los moteles y hoteles que están siendo utilizados como residencia sanitaria, que es una situación dantesca. Antes de caer en el sistema de salud público, donde los abandonan, donde no hay recursos suficientes para atenderlos, donde no hay suficientes medicamentos e insumos y el personal médico sanitario carece de los equipos de bioseguridad, las personas prefieren medicarse y quedarse en su casa. Por eso es grave lo que está ocurriendo. Pero más grave aún es que el gobierno se empeña en realizar unos procesos electorales el 6 de diciembre cuando no están dadas las condiciones, cuando la pandemia se convertirá la campaña electoral y cualquier acto de votación en un riesgo de salud pública. Por eso aplaudo la iniciativa del Partido del Centro Democrático, que en la persona de su presidente promotor a nivel nacional, el abogado Sergio Urdaneta, introdujo un amparo cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la suspensión de las elecciones. ¿Cuáles son los alegatos? Sencillamente un alegato de sentido común. No están dadas las condiciones. Ir a una campaña electoral, ir a un acto de votación en las actuales condiciones, en el avance de la pandemia, es un riesgo de salud pública que no podemos correr en un país, repito, que no tiene la capacidad para atender un volumen masivo de pacientes como han vivido otros países como Chile, Perú, Argentina o Colombia. Desafortunadamente en Venezuela las prioridades siempre del oficialismo son políticas, pero en este caso deberían superar esas prioridades políticas y colocar por encima el riesgo sanitario, el interés de la población venezolana en general, para poder suspender ese proceso que es una locura, no solamente porque carece de legitimidad, sino porque además es un riesgo de salud pública. Por eso yo aplaudo, no solamente aplaudo la iniciativa del Partido del Centro Democrático, sino que además exhorto a otras organizaciones políticas y de la sociedad civil a que se adhieran a este amparo cautelar para ver si el bufete de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene cualquier dejo de honestidad, de sinceridad, una epifanía de honestidad y suspende un proceso electoral que sería un grave riesgo de salud pública. Ya venimos con el padre José Palmar. Queridos amigos de Verdades y Rumores, nadie mejor que un gran amigo, el padre José Palmar, para comenzar esta iniciativa de Contrastes con Darwin Chávez, que todos los viernes ustedes tendrán a partir de las 7 de la noche en nuestro canal YouTube. Por eso les rogamos que se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir las notificaciones cuando cada uno de nuestros programas esté disponible para ser visualizado por ustedes. El padre José Palmar, por supuesto, es muy ampliamente conocido en Venezuela, sobre todo en el estado Zulia,
hoy desafortunadamente, al igual que yo, estamos en el exilio obligado, no estamos haciendo turismo, sino en el exilio producto de la crisis venezolana y de todo lo que ha venido ocurriendo desafortunadamente. Padre, le doy la bienvenida a este espacio Contrastes con Darwin Chávez. Gracias, Darwin Chávez, mi amigo, mi hermano, compañero, colega, lleno siempre de gran asertividad periodística. Y para mí es un placer y un honor, Darwin, acompañarte en esta inauguración de este programa que sabemos y entendemos con la gracia de Dios y el auxilio de María Santísima, que va a ser de gran éxito periodístico y para la mayor gloria de Dios. Amén. Padre, comencemos. Padre, ¿por qué Venezuela ha sufrido tanto, no? ¿Por qué ha costado tanto salir de esta pesadilla que ya acumula más de 20 años y que ha destruido todo un país, ha destruido familias? ¿Por qué nos ha costado tanto salir de esto? Ha costado tanto, Darwin, porque aún no hemos conocido bien el talón de Aquiles del narcorégimen. Yo siempre pensé, y hoy lo digo aquí delante de ti en tu programa, que la oposición partidista, muy distinta a la oposición ciudadana, yo soy igual que tú, de la ciudadana, no somos de la partidista. La partidista ha sido el gran problema para salir de este narcorégimen que lo inició Hugo Chávez Frías y que de manera bestial lo está continuando el grupo de Nicolás Maduro Moro y sobre todo la fortaleza que tiene a través del narcotráfico que genera Diosdado Cabello Rondón y todo su cartera. La oposición partidista, y esto lo voy a decir con toda propiedad, Darwin, yo creo, mi hermano, que primero tenemos que salir de los políticos funcionarios opositores para poder abordar el problema grave del narcorégimen. Porque ellos son los que le hacen una especie del marasmo de la complicidad. Cuando ya estamos a punto, y yo he hecho más o menos un análisis de toda la historia, hemos estado 7 veces a punto de tumbar o a Chávez y consecuentemente a Maduro. Y cuando ya estamos ya para salir a gritar la voz de victoria y de libertad, los políticos funcionarios opositores negocian, enfrían la calle, enfrían la esperanza, enfrían la expectativa y volvemos a empezar de cero. Es decir, no hemos salido, no porque los ciudadanos o los venezolanos no hemos hecho todos los esfuerzos. Mira, en materia espiritual, cuántas misas, cuántos viacrucis, cuántas vigilias, cuántos rosarios no hemos hecho. En materia social, cuántas protestas, cuántas marchas, cacerolazos. En materia periodística, cuántas veces nosotros nos hemos denunciado por activa y por pasiva todas las fechorías. En materia internacional, cuántos esfuerzos no hemos logrado aunar y se ha llevado una serie de sanciones internacionales y medidas internacionales en contra del narcorégimen. ¿Cuánto no hemos hecho en materia de aguantar, soportar esta situación con una resistencia? ¿Cuántos presos, cuántos muertos, cuánta sangre, cuánta calle no hemos nosotros transitado y marchado? Y todo eso pareciera, Darwin, que es en vano. ¿Por qué? Porque hemos colocado todo el capital de la lucha, todo el capital del esfuerzo en 4 personas que han hecho de esa gran lucha libertaria un estallido de... En este momento, ¿cuáles son esas 4 personas, padre? En este momento, en esta actual lucha que va rumbo al fracaso de nuevo. Mira, Ramos Alú, Manuel Rosales, Julio Borges, Capriles Randowski y un quinto que sería Henry Falcón y anotando allí a Leopoldo López. Es decir, estos 6 personajes han llevado nuestro capital de lucha, nuestro testimonio de sangre, nuestra situación de resistencia y la han negociado en una mesa para obtener unas prebendas económicas y unos espacios políticos. Así de sencillo, Darwin. Tenemos primero que sacar a estos 6 sujetos para que después nosotros podamos abordar de manera efectiva y eficaz la salida de estos terroristas. ¿Cree usted que en la actual etapa, que comenzó en enero del 2019 con Juan Guaidó, que comenzó con muchas expectativas? Se veía que el muchacho tenía ganas de sacar a Venezuela de la situación en la que estamos viviendo. ¿Va rumbo a un nuevo fracaso? Va rumbo a un nuevo fracaso.
Yo no tengo la esperanza en Juan Guaidó. Desde el 30 de abril del año pasado, yo escribí en las redes sociales, me distancio del itinerato de Juan Guaidó. Por supuesto, yo amaso en mi corazón y acaricio en mi alma la esperanza de que esté equivocado. Yo una vez más, Darwin, quiero equivocarme, quiero pecar de pesimista, pero no. La situación que hemos visto con este partido Voluntad Popular, que apenas es un ejercicio muy simple de gobierno internacional y de espacios de poder que han tenido, ha sido peor, yo creo, que los gobiernos de AD y COPEI, e inclusive de ese chavismo madurista que está llenando de muerte y de sangre a la patria. No tengo esperanza en Juan Guaidó, porque sencillamente Juan Guaidó está manipulado, coaccionado por estos sujetos, y él, al parecer, está como que en manos de ellos, y mientras esté en manos de estos políticos funcionales que negocian y hacen complicidades con uno y con el otro, Juan Guaidó no tiene libertad, ni tiene tampoco esperanza para darnos a los venezolanos. ¿Qué cree que le ha faltado a Guaidó para lograr terminar de concretar el cese a la usurpación o el gobierno de emergencia nacional o cualquiera de las ofertas que ha hecho, ¿no? Tú lo dijiste al principio, es un muchacho. Pero no por ser un muchacho, porque el pueblo de Dios a través de la historia de salvación en un muchacho llamado David también sembró toda su esperanza. No es por ser muchacho, es porque sencillamente aprendió un ejercicio de un gobierno de itinerato desde las prebendas de las mieles del poder. Entonces no puede ser que Juan Guaidó, y yo se lo dije en un principio el año pasado, hermano, tienes que nombrar un vicepresidente en el extranjero. Sí, que pueda hacer el lobby como representante de Venezuela en todos los países que te reconocen. Claro. Debes nombrar un canciller de la República, no un encargado que se siente en el grupo de Lima, no, un canciller que pueda tener potestad para dialogar bilateralmente en el concierto de las naciones. Nombra en el exilio un ministro de la defensa que pueda unar todos los militares que están en el exilio y poderse sentar con los ministros de defensa de los países que te apoyan para ejercer luego una posible intervención militar y judicial. Deberías nombrar, mi hermano, así de manera sencilla, un ministro de Economía que pueda tener la gracia de administrar los pocos recursos que le hemos arrebatado al gobierno narcoterrorista de Nicolás Maduro. Debería nombrar un ministro de Asuntos Interiores en el extranjero. ¿Para qué? Para poder darle pasaporte vigente a los que no tenemos pasaporte, poder atender de manera muy eficaz todos los consulados. Pero mientras nombremos diplomáticos sin poder, diplomáticos para que se sienten delante de una bandera y se saquen una foto con personalidades del mundo extranjero, no hacemos nada. Así de sencillo, Darwin. Y sobre todo, si hemos elegido un tribunal supremo en el extranjero, en el exilio, ¿por qué no se le da a eso un carácter deliberante? Sino que al contrario, parecieran que fuesen los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio, unos monigotes que apenas pudieran tener una función meramente simbólica. Es decir, mientras tengamos un itinerario simbólico, hermano, no vamos a hacer nada. Y ahora, el simbólico, tómalo en el pie de la letra. Ahora, ellos están detrás de la estrategia de crear el gobierno en el exilio. Aparentemente, Voluntad Popular quiere seguir con el gobierno interino. Por supuesto, no va a poder hacerlo a partir de enero del año que viene, porque nos guste o no, el gobierno por la fuerza impondrá el nuevo parlamento, que se le debe elegir el 6 de diciembre, a menos que lo suspendan el proceso por la pandemia por coronavirus. Pero ¿usted cree que sería efectivo, verdaderamente efectivo, un gobierno en el exilio? Incluso se habla de crear la fuerza armada en el exilio. Ya es tarde, Darwin, ya es muy tarde. Lo hubiese hecho el año pasado, en enero, cuando se produjo aquella hermosa expectativa de la ayuda humanitaria, y eso hubiese sido un paso importante. Ya ahorita ya es tarde, porque ya se le acabó el tiempo a Guaidó, se le acabó el tiempo a la Asamblea Nacional, y por supuesto
Nicolás Maduro va a ir con todos los hierros a hacer esas elecciones fraudulentas. 4 o 5 políticos de oficio se van a prestar para la payasada y haya coronavirus, haya pandemia, haya cuarentena, esas elecciones fraudulentas van. Recuerda tú, Darwin, en el año 2000, aquel 15 de diciembre, cuando se convocó a aprobar la Constitución que hoy está vigente, hubo la peor tragedia de Venezuela con la guada del Estado Vargas. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Las elecciones fueron. Luis Michelena dijo que irían a luchar contra la naturaleza. Ni siquiera les inmutó el haber tantos miles de muertos en la propia capital de la República, en este caso en el Estado Vargas. Que ellos no les va a hacer mella la cuarentena ni la pandemia, no. Es más, yo creo que lo que dijo el ministro Padrino López el 5 de julio pasado, ya eso es como cantar la victoria de las futuras elecciones fraudulentas y sencillamente no hay mayor esperanza. Yo creo que deberíamos, los que estamos en el exilio, tomar otra reflexión, buscar otra salida que sea de carácter judicial. Yo pongo mucha esperanza cuando llegue a Estados Unidos el caso de Alex Saab. Dejemos esa propuesta de la salida judicial para el próximo bloque de nuestro espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el padre José Palmar. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Regresamos con el padre José Palmar. Padre, usted en el segmento anterior mencionaba una posible acción judicial para resolver el problema en Venezuela. ¿Cuál es su propuesta en torno a eso? Siempre la gente nos pregunta, Darwin, y aquí también deben preguntarse todos los días, ¿cuál es la salida? La salida no es democrática, no es pacífica, no es diplomática, no es constitucional. La salida es judicial. ¿Por qué? Porque se trata de unos delincuentes del crimen organizado internacional, que incluso varios de ellos tienen orden de captura y precio a sus cabezas. ¿Cuál es la salida? La salida es judicial. Y yo acaricio con mucha esperanza la prontitud de la llegada de Alex Saab a Estados Unidos, porque allí, Darwin, como tú lo dijiste en tu columna ayer, allí no solamente va a caer Alex Saab, Nicolás Maduro o Cilia Flores. Mira, en la gama, la estructura, el engranaje de empresarios, de funcionarios, de opositores, funcionarios que están allí en esa tela de araña de corrupción y pillaje es muy grande. Eso va a ser como un efecto dominó. Cae el primero y todos los demás van cayendo. Y yo me pregunto, cuando caigan todos esos funcionarios de Maduro, todos esos empresarios, todos los políticos opositores que están involucrados en los negocios del CLAP y toda la componenda de la corrupción, del narcotráfico y lavado de dólares, ¿quién va a quedar sano en Venezuela para poder ejercer una función de gobierno interino o de transición? Va a costar muchísimo poder sacar con una pinza algún funcionario futuro o algún político que lo podamos sentar en un gobierno de transición. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, padre. Yo creo que van a ser muy pocos. Muy pocos. Entonces ya de parte de la política y de parte del empresariado va a ser muy difícil. ¿Dónde tenemos que ir a buscar esos futuros miembros de una junta de transición o de gobierno provisional? Del sector privado, ciudadano, y yo creo que de la academia. Por ejemplo, yo creo que vamos a tener que repetir. En estos días me llamó un periodista de acá de Estados Unidos y me dijo, padre, dígame 3 personas que ustedes crean conveniente que pudieran ejercer el gobierno de transición. Mira, yo dije, miren, Enrique Aristigueta Granco va a repetir lo que hizo la Junta de Gobierno contra Pérez Jiménez
vamos a tener que volver a acudir a la sabiduría, a la credibilidad y sobre todo a la moralidad de este gran doctor Aristigueta Granco. Tendremos que buscar, por ejemplo, a una gran jurista, una gran magistrada, como es la doctora Cecilia Mármol de León, por ejemplo, o la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Rocha. Y tal vez poder nosotros, desde fuera, acompañar esta futura junta de gobierno con una figura como Diego Arias, por ejemplo, o Antonio Ledesma desde España. Pero más nada, Darwin, no hay otra figura. Yo me pongo a analizar nombre por nombre. Mira, Darwin, y todos están conectados con la mafia, la corrupción. Utilizando los términos del chavismo, están alacraneados. Por supuesto, ahí nadie está sin la ponzoña de la corrupción. Todos tienen una cuota de responsabilidad y de complicidad. Entonces, en este panorama, ¿qué nos queda? Y le falta todavía ese coraje a Juan Guaidó, que termine de enseriar el pacto de Venezuela con la DEA. Apenas lo que están son algunas sombras de diálogo, pero no, hay que enseriar el pacto de Venezuela con la DEA. Tomando en cuenta hay que poner en el tapete el pacto TIAR. Dime, tomando en cuenta esa posibilidad, padre, ¿usted cree que es factible una acción de Estados Unidos para poner fin al chavismo en Venezuela? De manera muy élite, sí. No se trata de una invasión como en Afganistán o como en el Medio Oriente, que lo ha hecho Estados Unidos, y ese tipo de invasión ya no cabe en la actualidad. Pero sí un equipo que vaya a hacer una cirugía judicial en Venezuela, como le hicieron, por ejemplo, al Pollo Carvajal, cuando apareció de la noche a la mañana en las Islas Antillas. Es decir, son delincuentes. Y delincuentes que están buscados. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar a un grupo de élite, capturarlo y traérnoslo. Así de sencillo. No hay otra manera. Después que estén presos Maduro, Diosdado Cabello y toda su mafia, entonces sentarnos allá con los que quieren a tratar de realizar una reestructuración de Venezuela. Pero mientras tengamos esos 6 políticos opositores allí, en un contubernio con el narcorégimen, y mientras tengamos a los capos de la droga en el Palacio Miraflores, es muy difícil poder lograr una salida pacífica y democrática para Venezuela. Para ese tipo de acciones, padre, se necesita, por supuesto, la participación de militares. ¿Usted cree que, a pesar de toda la pudredumbre que hay en Venezuela, hay una reserva moral en la Fuerza Armada que pueda ayudar a esta acción judicial? Mira tú que los cambios del alto mando militar sacaron por fuera a todo el regimiento de la promoción del capo Cabello. Cabello no tiene ni siquiera un sargento allá adentro. Nada, quedó vacío todo este engranaje del nuevo alto mando militar, dígase Padrino López, que ya tiene 6 años como ministro de la Defensa, 6 años. Ya está más que vencido. El caso de Remigio Ceballos, que yo le tengo mucho miedo, no vaya a tumbar a Padrino, vaya a montarse él como un futuro dictador del Maduro. Porque Remigio Ceballos maneja el ARESAD de los militares. Recuerda tú que allí también hay empresariado militar, hay negocio, hay cooperativas, hay toda una serie de acuerdos entre PDVSA, el narcolavado, etc. Y por supuesto, estos que están ahorita al frente del alto mando militar, dígase Remigio Ceballos, dígase Sabarce Pavón, dígase Manuel Gregorio Bernal, Domingo Antonio Hernández Lares, William Miguel Serrante Pinto, José Rafael Aponte, todo este engranaje militar es un engranaje militar de alto mando militar que son los besapiés de los Castro. Es decir, si bien es cierto que sacaron a los de Diosdado, metieron a todo el regimiento que desde el 2004 viene haciéndole el besapié al gobierno de La Habana. Es decir, quienes están ahorita frente del mundo militar en Venezuela son los castristas. Y eso, por supuesto, le quita poder a Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello tiene que arremeter ahora de otro plano. ¿Cuál sería el plano? ¿Una negociación con Estados Unidos de parte de Cabello? Mira, yo pienso que entre los dos se están entregando uno al otro.
Maduro quiere entregar a Estados Unidos a Diosdado y Diosdado quiere negociar a Maduro y él tener algunos privilegios judiciales. Mira, aquí va a haber una especie de pelea a cuchillo visceral. Y en todo esto, en la pelea de Maduro y Diosdado, se va a colar un militar que sencillamente debe estar allí en el alto mando. Pero por supuesto, este militar no va a tener una función de gobierno, una especie de Pinochet, no va a tener una función de gobierno muy larga. ¿Por qué? Porque es donde nosotros desde afuera, desde el exilio y adentro, tenemos que hacer una especie de presión desde la resistencia, porque no podemos dejar que engorde este militar y que entonces sea peor luego el militar que Nicolás Maduro, como yo siempre lo dije. Murió Chávez en el 2012, yo le dije a la gente, el problema no se acaba, porque el problema no es Chávez, el problema son los opositores funcionales que están allí, que hoy negociaron con Chávez y mañana van a negociar con Maduro, y así ha sido. Padre, aprovechando que usted menciona la posibilidad de que un militar irrumpa dentro del círculo del poder y desplace a Padrino, desplace a Maduro, desplace a Diosdado, hay quienes consideran que la enfermedad, el COVID-19, que está causando estragos en todo el país, sobre todo en nuestro estado Zulia, pudiera generar una crisis de gobernabilidad, porque el COVID no respeta y además no negocia, no recibe dinero, no se corrompe. El COVID con cualquier persona puede acabar. Entonces, ¿usted cree que el COVID-19, que supuestamente ya lo tiene Diosdado, lo tiene la ISAMI, no sería extraño que Maduro también se contagie, producto, por supuesto, de la misma dinámica de la enfermedad, genera una crisis de gobernabilidad en Venezuela y pueda irrumpir un militar o, en el mejor de los casos, generar una transición en Venezuela forzada a través de la pandemia? Yo tengo que decirte, Darwin, que yo no creo en el COVID-19. Tengo fundamentos científicos de personas del tema, no soy especialista. Yo no soy ni virólogo, ni soy bacteriólogo, ni médico, ni nada por el estilo. Pero lo que no soy es pendejo. O sea, no soy tonto. Y yo estoy seguro que esto del COVID-19 es una fábula del mundo chino para acabar con el negocio occidental. Y en este momento, lo que sí hay en el mundo, porque tú me dirás entonces y me preguntarás, padre, ¿y tantos muertos de qué han sido? De neumonía. De neumonía. ¿Y qué pasa? Que la OMS, que está a los pies del gobierno chino y de todo el gobierno comunistoide, ha colocado un protocolo de salud que no corresponde con la neumonía. Entonces, cuando te da la neumonía y te da fiebre, te da tos, te da malestar y son los síntomas del coronavirus llamado COVID-19, sencillamente te aplican el protocolo de la OMS, que no es antibiótico. Entonces, si tú tienes neumonía, no tienes un virus, tienes una bacteria en tu pulmón. Y en consecuencia, si no te ponen el medicamento acorde, te mueres. Pero estos tontos de Diosdado, de Omar Prieto allá en el Zulia, de Tarek El Aissami, eso no tienen coronavirus. Eso es lo que se están escondiendo y tratando de poder lograr salir airosos en una escapada hacia adelante, porque saben que ya tienen muy cerca el ocaso de su poder. No creo en el COVID-19. Y tampoco creo que esta gente tenga enfermedad. Sí pueden tener gripe, sí pueden tener neumonía, sí pueden tener un malestar de resfriado, pero es porque tienen bajas las defensas, porque están chorreados, porque saben perfectamente que más tarde que nunca van a caer en manos de la justicia. Y Padre, supuesto, en un minuto, un mensaje esperanzador al pueblo venezolano, tanto en Venezuela como en el exilio que nos está viendo hoy. Pueblo de Venezuela, mantengamos la fe y la certeza de la esperanza. Bien sabemos que hay muchas cosas por las cuales sentir un optimismo, pero hay una sola por la cual nosotros tenemos que seguir luchando, y es porque esta es una lucha también espiritual, es el bien contra el mal, y si Dios está con nosotros, como lo dice San Miguel Arcángel, nadie podrá hacernos daño. Tenemos que unirnos en oración, en una esperanza creíble y tratar de que todo el concierto de naciones que nos está apoyando pueda integrar todo un bastión para poder emerger en una patria nueva y decente, y yo estoy seguro que algún día la vamos a compartir y que tanto tú como yo, Darwin, regresaremos a esa Venezuela a reconstruirla, a reedificarla en base a la justicia y la paz. Muchas gracias, Padre José Palmar, por haber aceptado esta invitación a esta primera emisión de Contrastes con Darwin Chávez, que estará, recuerden, todos los viernes con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y podrán ver este espacio todas las semanas. Gracias, Padre.
Un abrazo, éxito, Dios los bendiga, paz y bien. Nos vemos en un próximo programa.